Buenas noches, compañeros y tutor. Mi nombre es Orozco Silva Diego Alberto, pertenezco a la sede de Cartagena. Aquí está mi documento de identidad. Actualmente me encuentro estudiando quinto semestre de Ingeniería Industrial. Motivo de este video es para la explicación del ejercicio número 1 de la tarea número 2, fundamentos de circuitos semiconductores y señal de corriente alterna. Lo cual vamos a dar explicación de los conceptos fundamentales para esta fase, donde tenemos como primer concepto fundamental periodo de señal corriente alterna, lo cual este es el tiempo, o sea, el tiempo que demora cada valor de la sinusoide de corriente alterna. O sea, esto es lo que demora en repetirse o cumplir un ciclo completo, ya sea entre pico y pico, entre valle y valle o entre nodo y nodo. O sea, este periodo se expresa en segundos y se representa con la letra T. Tenemos como fórmula T, que es igual a 1 sobre F, que esto es T, es el periodo, y F es la frecuencia. Aquí tenemos la imagen donde nos representa el pico, el nodo, el valle, lo que es el periodo, aquí está en segundos. Tenemos características, como características de la señal de corriente alterna, que es la forma de onda, la amplitud, la frecuencia y la fase. También tenemos los parámetros de la corriente alterna. Aquí tenemos una imagen de los parámetros de la corriente alterna. Tenemos que su amplitud, su frecuencia y su fase. También tenemos otros parámetros de la amplitud, que es el valor instantáneo, el valor pico a pico, el valor promedio y el valor eficaz. Después de tener la fórmula, podemos despejarla. Para ello podemos despejar F y el resultado se obtendrá en ciclos por segundo de Hertz, quedando de la siguiente forma: F es igual a 1 sobre T. Como segundo concepto fundamental tenemos la frecuencia de señal de corriente alterna, lo cual esta es la cantidad de ciclos que se producen en la unidad de tiempo, o sea, en un segundo. O sea, que una corriente alterna cambia de polaridad, y como el periodo es el que dura de un ciclo, es evidente que la frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Entonces esto puede abarcar de 1 hasta millones de ciclos por segundo de Hertz. Entonces tenemos que la frecuencia se representa con la letra F y su unidad de medida es el ciclo de segundo o Hertz. Entonces tenemos que un kilohertz es igual a 10 al cubo, entonces que eso es Hertz es igual a 1000 Hertz. También tenemos que megahertz es igual a 10 a la 6 Hertz, que esto es igual a 1.000.000 de Hertz. Y tenemos el gigahertz, que es 10 a la 9, que esto es igual a 1.000.000.000 de Hertz. Aquí tenemos una imagen donde hay una onda de un segundo de tiempo, y aquí tenemos por 6 ciclos. También tenemos la fase de la fracción de ciclo transcurrido desde el inicio del mismo, o sea que está relacionado con un ciclo completo o periodo a una frecuencia de 160 grados. Este se simboliza con la letra griega teta. Por lo anterior, también se puede indicar que la transferencia en el ciclo de una magnitud que varía cíclicamente. Aquí tenemos la imagen de la fase, y también podemos explicarlo de otra manera, que cuando tenemos unos condensadores en circuito de corriente alterna, los picos del voltaje y la corriente no ocurren al mismo tiempo. Entonces podemos deducir que la fracción de la diferencia de periodo entre esos picos se puede expresar y la podemos denominar como fase, que aquí la tenemos como una imagen, cada fase. También tenemos la amplitud, que la amplitud es el valor máximo o positivo o negativo. Esto es la que alcanza la señal durante un ciclo. O sea que el valor pico de una señal de voltaje se mide en voltios y la de una señal de corriente se mide en amperes. Aquí tenemos la imagen de la amplitud, el periodo y el tiempo, ya con una corriente o con una tensión. Y también tenemos que el calor producido por la corriente alterna, es otro concepto fundamental. Este se dice que se conoce como efecto de Joule. Este es el fenómeno irreversible por el cual, si en un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor debido a los constantes choques que sufren con los átomos del material. O sea, este es un conductor por el que circulan, o sea, el material es el conductor donde circulan. Esto mismo los eleva a una temperatura del mismo. Igualmente tenemos una pregunta
problematizadora que nos dice que en este caso define el concepto de electrón libre y su importancia para la conducción eléctrica. Entonces tenemos que un electrón libre, estos son los electrones de la órbita más apartada del núcleo de un átomo. O sea que estos son los que determinan las propiedades eléctricas de los átomos, también tienen la propiedad de ser desalojados con relativa facilidad y convertirse en electrones activos para la producción de los fenómenos eléctricos. Aquí tenemos la imagen de los electrones libres. La importancia es que los electrones libres son atraídos hacia donde se encuentran otros átomos que han perdido electrones, dando como resultado un continuo paso de electrones de átomo a átomo dentro del material. O sea que estos electrones nos permiten mover cargas, que finalmente es lo que tiene que ver con la electricidad, y también son los responsables de conducir la corriente eléctrica. Esta es la importancia de los electrones libres. Muchas gracias.